En la oscuridad. Para contar esta historia, cambiaré los nombres de los lugares y de las personas que me acompañaban en aquella ocasión, porque no tengo permiso para nombrarlos. Además, ellos por alguna razón nunca se han atrevido a hablar al respecto, y eso lo tengo que respetar. Nos sucedió en el estado de Chihuahua, cuando nos metimos en una gran hacienda abandonada. Éramos un grupo de 4 amigos que, siempre que teníamos la oportunidad, nos íbamos de senderismo, o simplemente acampar en el monte. Eso era lo que nos gustaba hacer. No solo era una diversión o un simple pasatiempo, lo hacíamos como parte de nuestra vida. Aunque nuestros nombres no aportan nada a la historia, por curioso que parezca, 3 de nosotros nos llamábamos igual. En esa ocasión habíamos ido a buscar precisamente esa construcción, porque se hablaba mucho de ella. Era enorme y gran parte de la hacienda se encontraba en buen estado. Entramos admirando todo, solo que ya habíamos caminado lo suficiente como para sentirnos muy cansados. Por eso, antes de recorrer aquel impresionante lugar, decidimos descansar unos momentos. Aún era de día, pero ya a esas horas de la tarde calaba mucho el frío. Luego de unos minutos se nos olvidó lo lejos que se encontraba esa hacienda. Lo bueno era que ya nos encontrábamos ahí. Recuerdo que era un viernes, habíamos pensado pasar todo el fin de semana acampando. Ya teníamos un historial, nos gustaba explorar construcciones abandonadas y nos faltaba esa. ¿Qué más que hacerlo en grupo? Era por nuestra seguridad, porque quiera uno o no, los lugares solitarios son muy peligrosos, sobre todo por las noches. Además, nos habían advertido algo sobre ese lugar. Nos dijeron que si lo visitábamos tuviéramos mucho cuidado, sobre todo en la noche, porque había muchas criaturas extrañas que habitaban en la oscuridad. Quien nos dio estas advertencias también nos dijo que fuéramos silenciosos, estuviéramos precavidos y listos para correr. En realidad, yo no creía en criaturas y esas cosas, pero escuchar eso agrandó nuestro interés por visitar esa hacienda. Además, no era la primera vez que nos hablaban de seres, fantasmas o demonios que se aparecían en otras partes. La realidad era que nunca habíamos visto nada. Acostumbrados a escuchar eso, cargábamos con todo lo necesario, sin olvidar navajas o algo para defendernos en caso de que se necesitara. Nunca estaba de más. Por otra parte, mis amigos tampoco eran miedosos. Al contrario, les gustaban los riesgos y en ocasiones el peligro. Claro, siempre y cuando no fuera en juego la vida. Después del descanso, elegimos un lugar que ya no tenía parte del techo. Ahí pusimos nuestro campamento, porque ya comenzaba a oscurecer. En medio de las 2 casas portátiles, encendimos una buena fogata. Calentamos agua para preparar café que nos ayudaría a recuperar fuerzas y a calentarnos un poco también a nosotros, quienes, a pesar de la caminata, nos encontrábamos algo entumidos. Nos gustaba ver e investigar cosas durante el día. La noche era el momento más placentero del viaje. Disfrutábamos mucho del descanso, del silencio, de los ruidos propios del lugar donde nos encontráramos, y esa hacienda seguramente no sería la excepción. La verdad, no recuerdo la hora, pero ya teníamos mucho tiempo platicando cuando escuchamos unos silbidos, así como lo hacen las lechuzas. Volteamos al cielo buscándolas porque aquellos sonidos cada vez se incrementaban de manera considerable. Sabíamos que esas aves nocturnas por lo general eran blancas. Por lo mismo, aunque oscuro, tendríamos que distinguirlas, pero por más silbidos que se escuchaban a nuestro alrededor, ellas no aparecían por ningún lado. En ese momento decidimos recorrer un poco por la hacienda porque no lo habíamos hecho. Guiándonos por aquellos sonidos, caminamos por entre las ruinas del lugar, aluzándonos apenas con una linterna. En realidad, no estábamos asustados, avanzábamos pensando que tal vez había un nido grande de esas aves, eso era todo. Lo extraño era que nunca miramos ni siquiera una lechuza, pero los silbidos no paraban. Nosotros no conocíamos a otro animal que silbara de esa manera. Como no miraba ningún animal, existía la posibilidad que esos silbidos lo hacían personas. Caminamos tranquilos con la seguridad de que éramos 4 y por lo menos cargábamos con una navaja cada quien. Todo el lugar o en la gran mayoría de las paredes se encontraba con grafitis.
Eso nos decía que muchas personas habían estado por ahí. De hecho, esa también era nuestra costumbre. Aunque sabíamos que no era correcto, nos gustaba dejar nuestros nombres plasmados con spray, como una marca de que habíamos estado en ese lugar. La verdad, ya había perdido la cuenta de cuántas veces lo habíamos hecho. Luego de recorrer un buen tramo, nos regresamos al campamento porque el frío estaba insoportable. Ya había empezado a correr un viento aún más helado. Necesitábamos calentarnos con el fuego. Recuerdo que me dolían las manos y los pies de una manera horrible. Al ser un lugar desconocido, esperábamos ver el resplandor de la fogata que habíamos encendido para guiarnos porque ya no sabíamos en dónde estábamos. Como no se miraba por ninguna parte la lumbre, comentábamos que tal vez habíamos desviado el camino. Entonces nos tuvimos que detener un momento para ubicarnos. En eso estábamos cuando escuchamos que algo pasó corriendo por afuera de la construcción. No se pudo distinguir bien el sonido, pero eso sí, fue bastante extraño. Nos miramos unos a otros desconcertados. Si eso era un solo animal, era uno muy pesado, o tendría que tener más de 4 patas. La otra posibilidad era que fueran muchos, pero no sabíamos qué clase de animal podría hacer un ruido como el que se había escuchado. Pensando que pudiera ser un depredador peligroso, nos sentimos en desventaja. Pero, aún presintiendo el peligro, decidimos salir de aquellas ruinas, o por lo menos asomarnos para saber qué era aquello y cómo podíamos actuar. Caminar adentro de la hacienda era tremendamente oscuro. En muy poco nos ayudaba la luz de la linterna, pero afuera era otra cosa. Había un extraño resplandor además de la luz de la luna. Nos detuvimos en la primera salida que encontramos porque alcanzamos a ver que 2 hombres venían directamente hacia nosotros, quizás atraídos por la luz de nuestra linterna. Esas personas caminaban sin aluzarse como si pudieran ver entre la oscuridad. Apenas les faltaban unos cuantos metros para toparnos de frente. Por eso, sin pensarlo, apagamos la linterna, retrocedimos un poco y nos tiramos al suelo deprisa, confiando en poder pasar desapercibidos. Esos misteriosos hombres entraron, pasaron apurados a nuestro lado sin hacer un intento por buscarnos, pero estábamos seguros que sí nos habían visto. Lo extraño en ello era que emitían sonidos bastante raros. Entre esos sonidos hacían aquellos chiflidos que habíamos escuchado. Después que se pasaron de largo, se metieron a otra habitación como a unos 12 metros de donde estábamos. Ahí se pusieron a hacer cosas raras que no lográbamos ver. Parecía que peleaban entre ellos. Nos fuimos arrastrando para ver qué sucedía. Entonces nos dimos cuenta que se estaban golpeando contra las paredes de manera violenta. Con lo poco que pudimos apreciar, supimos que también se arrastraban y se estaban contorsionando, como si estuvieran siendo poseídos por un demonio. Como si fuera parte de un baile macabro, varias veces brincaron y cayeron de cabeza contra el suelo de piedra, pero parecía que no les pasaba nada. Sin ningún cuidado, se arrancaron sus ropas y así desnudos continuaron arrastrándose, sin importar que se lastimaran. Lo peor fue darnos cuenta que se estaban transformando en unos seres tan horribles como no habíamos visto. Uno de ellos parecía convertirse en perro, hasta se le había alargado el hocico y las orejas. Los pies se le enchuecaron. Luego comenzó a hacer unos sonidos grotescos, como si se estuviera ahogando. El otro hombre, quien era más robusto, se encontraba lleno de sangre. Él parecía más un cerdo. De hecho, hacía unos sonidos muy similares a esos animales. Era evidente que estaban sufriendo al convertirse de hombre a bestia, pero ya estaban a punto de lograrlo. Durante esa transformación, gritaban tan fuerte de dolor que nos producían escalofríos. Fue tan terrible mirar aquello que uno de mis amigos se asustó tanto que quiso levantarse y correr, pero otro logró calmarlo. Antes de que esos hombres terminaran su transformación, nos apuramos para salir de ahí. Ahora sí nos urgía encontrar nuestro campamento, ya fuera para ocultarnos o para juntar nuestras pertenencias y salir huyendo de ese horrible lugar, sin importar las horas que fueran o el frío que estaba haciendo. Ya no prendimos la linterna. Espantados, caminamos deprisa en lo oscuro, tratando de hacer el menor ruido posible, porque de escucharnos, esas bestias seguramente nos atacarían sin piedad. Cruzamos varias habitaciones volteando para todas partes de manera desesperada.
Poco a poco, aquellos gruñidos se fueron quedando atrás. Encontramos nuestras casas de campaña. Lo digo así porque las encontramos aún caminando entre la oscuridad. La fogata se encontraba apagada, como si nunca la hubiéramos encendido. Por eso no la encontrábamos. Esa era la primera vez que no sabíamos qué hacer, porque nunca nos habíamos encontrado en una situación tan extrema como esa. En una decisión rápida les dije a mis amigos que nos fuéramos de ahí, porque si esos hombres eran los causantes de aquellos silbidos, eso nos decía que había muchos más y pronto aparecerían. Nada más de imaginarnos a todos esos hombres convertidos en demonios o bestias, sin dudarlo, estuvimos de acuerdo en salir cuanto antes de ese lugar. No había tiempo para recoger nada, y la verdad no era necesario. Caminé por delante a pesar de sentirme desubicado, iba luchando por recordar el camino. Así, pronto encontramos el lugar por donde habíamos entrado. Gracias a Dios no dimos un paso afuera porque entre el monte se encontraban por lo menos 8 siluetas más. No podíamos saber si eran hombres o criaturas iguales a las que habíamos visto, pero sí que se encontraban muy inquietas, moviéndose de un lado para el otro. Era más de lo que mi mente podía aguantar, pero tenía que hacerme el fuerte. Les dije a mis amigos que subiéramos al segundo nivel. Buscaríamos el lugar más oscuro y ahí nos ocultaríamos hasta el amanecer. Nadie se atrevía a decir nada, pero sabíamos que teníamos muy pocas probabilidades de sobrevivir si nos descubrían aquellos hombres. Así lo hicimos. Tuvimos que encender la linterna otra vez para poder guiarnos. Recuerdo que caminaba temeroso buscando las escaleras. Lo hice deprisa. Mientras tanto, seguíamos escuchando aquellos silbidos. Lo que sí recordé fueron todas aquellas advertencias de las personas sobre demonios y criaturas. Hasta entonces supe que decían la verdad y me arrepentí ser tan incrédulo. Pero a esas alturas de nada valían las lamentaciones. En el rincón más lejano y oscuro que encontramos, quisimos creer que ahí estaríamos a salvo. Solamente nos reconocíamos por la voz. Por eso sé que Pedro se asomó por un pequeño espacio que había entre las paredes. Muy asustado, dijo una mala palabra. Entonces fui a asomarme a ver qué pasaba. Lo que le había asustado era terrible. Muchos hombres, alrededor de 20, se encontraban reunidos en el patio trasero. Habían encendido una gran hoguera, y alrededor de ella parecían adorar una enorme figura que con el fuerte resplandor se podía apreciar que era la de un horrible demonio, al que le sobresalían enormes cuernos. Por algunos minutos hicieron una especie de oración. Luego todos se pusieron a bailar de una forma extraña. De pronto, aquellos hombres se comenzaron a mover de manera siniestra. Se arrastraban por el suelo como si se estuvieran desprendiendo de su piel. Algunos ya les colgaban pedazos. Otros, al parecer, estaban creciendo de manera alarmante. Seguramente todos se transformarían en los terribles seres que habíamos visto. Nos reunimos todos para ver lo que estaba pasando. Uno de mis amigos dijo que al parecer eran brujos nahuales. Por eso se transformaban, pero otros aseguraban que eran demonios y que estaban tomando su forma original. Aunque yo todavía me negaba a creer en eso, no podía negar que pudiera haber algo de cierto, porque no había una explicación lógica para todo lo que estaba pasando. Desde ahí fuimos testigos de las transformaciones que tuvieron aquellos hombres. Nos preguntábamos cómo era posible aquello, pero sobre todo, qué podíamos hacer para salir de ahí. Cuando pensábamos que las cosas no se podían poner peor, miramos que todas esas personas convertidas ya en terribles demonios se dispersaron. Algunas se internaron en el monte, pero otras se comenzaron a meter a la hacienda, emitiendo ruidos y gruñidos horribles. Obviamente, lo primero que pensé fue que nos buscarían hasta encontrarnos. El patio de la hacienda quedó vacío, solo alumbrado por el fuego. Sabíamos que por lo menos 10 de esas criaturas andaban recorriendo las ruinas, quizá más. Nos arrinconamos lo más que pudimos, esperando que no sucediera lo peor. Sacamos nuestras navajas, no teníamos con qué más defendernos. Lo único que se escuchaba era nuestra agitada respiración y, por lo menos, yo sentía como los latidos de mi corazón pegaban en mi pecho. Al paso de unos minutos se escucharon a lo lejos aquellos gruñidos. Por lo menos un par de esas criaturas se aproximaban.
Entonces sí me puse a rezar, no solo yo, mis amigos también lo hicieron. Inevitablemente sucedió. Un gruñido bastante claro se escuchó a escasos metros de nosotros. Era una criatura que no la podía definir, porque era mezcla de todo. Su cabeza era como un perro, pero sus patas delanteras colgaban un poco más debajo de sus rodillas. Todo el cuerpo parecía estar cubierto de pelo. Al parecer, este ser no tenía orejas ni una cola larga. Lo que impresionaba era su altura. Según mi apreciación, medía fácil más de 2 metros, estando así, parado en sus patas traseras. Mi miedo era suponer que podía vernos a pesar de la oscuridad. Tal vez estaba planeando cómo atacarnos, o lo que era peor, estaba esperando que llegara una más de esas criaturas. Escuchábamos cómo respiraba bastante fuerte y al hacerlo, despedía un aliento desagradable, tanto así que me provocaba náuseas. Nosotros contuvimos la respiración todavía más. Mientras tanto, ese ser se mantenía parado en la puerta. Era evidente que nos buscaba con la mirada. Tal vez no nos veía, pero no se iba porque seguramente nos estaba oliendo. Como lo pensaba, llegó otro más. Entonces presentí que estábamos perdidos, no había por dónde escapar, y esas criaturas obstruían la única salida que había, y obviamente no los íbamos a enfrentar. Segundos después, uno de ellos por fin se decidió a entrar. Extrañamente solo caminó unos metros, volteó para ambos lados y se detuvo. Recuerdo que de manera involuntaria me temblaba todo el cuerpo. Era algo que no lo podía evitar, pero aún así me mantenía en silencio. Sabía que de eso dependía mi vida. A lo lejos se escuchaba cómo las demás criaturas gritaban y hacían toda clase de sonidos. Quizás les estaban llamando porque de pronto esos dos seres se fueron retirando hasta perderse entre toda aquella oscuridad. Entonces respiramos aliviados. No teníamos idea de qué horas eran en ese momento, pero estábamos conscientes que faltaba mucho tiempo para amanecer. Sabíamos que esa sin duda sería la noche más espeluznante en la vida de todos. Eso sí, lográbamos sobrevivir. Después de mucho tiempo, los gritos y el alboroto se escucharon afuera. De nueva cuenta, nos asomamos los 4 con mucho cuidado. Fue impresionante lo que vimos. Algunos de esos seres salían del monte. Traían arrastrando un venado grande y otros pequeños animales como conejos o jabalíes. Dichos animales forcejeaban por liberarse, sobre todo el venado que era bastante fuerte, pero entre todos los sometieron y se dieron un festín. No es necesario describir la escena, de verdad que era grotesca. El chillido de esos pobres animales era opacado por los gritos y gruñidos que hacían esas criaturas. De manera increíble, en cuestión de minutos, los redujeron a solo huesos que al final aventaron a la lumbre. Me llené de escalofríos. Era inevitable pensar que eso mismo nos pudo haber pasado a nosotros. Si esos seres nos hubieran atrapado, seguramente nos desaparecerían y nunca nadie sabría lo que nos hubiera sucedido. Porque todavía estábamos ahí atrapados en la hacienda, rodeados de esas extrañas criaturas. Ya no los perdimos de vista, mientras unos vigilaban a los de afuera que no se fueran a meter de nuevo a la hacienda. Los otros estábamos pendientes de la puerta donde ya habían estado. Así fue por mucho tiempo. Recuerdo que hablamos entre nosotros y nos preparamos mentalmente. Si volvían a subir para intentar atraparnos, correría cada quien por su lado intentando salvar su vida. Se escuchaba egoísta porque siempre habíamos estado juntos en todo. En esa ocasión todos estuvimos de acuerdo en reaccionar así, hasta que por fin estaba a punto de amanecer. Entonces todas las criaturas se comenzaron a revolcar entre la tierra, lanzando gritos todavía más espantosos. Ante nuestros ojos se fueron convirtiendo de nueva cuenta en humanos. Después de sufrir aquella transformación, todos los hombres, así como se encontraban, totalmente desnudos, se internaron en el monte hasta perderse de nuestra vista. Nosotros todavía nos encontrábamos aterrados. En verdad que no podíamos creer lo que habíamos visto. Ya habían aparecido los primeros rayos del sol y todavía no se nos pasaba el terror que teníamos, hasta que uno de nosotros hizo reaccionar a los demás. Entonces, con la mayor precaución, empezamos a regresar. En verdad temerosos y ya con la luz del sol,
Fue más fácil encontrar nuestro campamento, pero no recogimos nada. No había tiempo para eso. Lo que sí hicimos fue tomar un poco de agua y agarrar algo de comida para el camino. Cuando salimos de la hacienda tuvimos que vencer otro obstáculo, que fue el miedo de meternos en el tupido monte, porque habíamos visto que por ahí se habían ido aquellos hombres, y el temor a encontrarlos era muy fuerte. Pero no podíamos hacer otra cosa. Era eso o quedarnos otra noche metidos en esa hacienda, y eso jamás lo íbamos a hacer. Entonces, antes de mediodía, agarramos valor y nos metimos entre todos aquellos matorrales, porque ni siquiera había un camino o una vereda que pudiéramos seguir. Por más agua que tomara, tenía la boca reseca. Además, pasamos por infinidad de sustos, porque el solo hecho de escuchar cualquier ruido, por insignificante que fuera, nos hacía sobresaltar. Antes del anochecer encontramos la carretera, y gracias a Dios pronto encontramos quien nos diera un aventón hasta la ciudad. Me despedí de mis amigos cerca de las 12 de la noche. Comiendo cadáveres. Desde que yo estaba muy pequeño, vivía en casa de mis abuelos. Éramos humildes, pero nunca nos faltaba algo para comer. Mi abuelo era el encargado de educarme porque mi papá había muerto, sin darme tiempo de conocerlo, por lo mismo, ni siquiera de extrañarlo. Hasta la fecha no lo conozco porque no existe una foto, aunque sé por mi mamá que me parezco mucho a él. Mi abuelo acostumbraba a contarme muchas historias, algunas muy increíbles. Extrañamente, todas ellas giraban en torno a los brujos o brujas que, según me decía, abundaban muy cerca de donde vivíamos, aunque la verdad yo nunca las había visto. En un principio no entendía por qué en mi casa estaban tan enterados de esas cosas y era plática de todos los días. Hablaban de lo que esas mujeres, las brujas, eran capaces de hacer, de cómo espantarlas, si era cierto que volaban o no, entre muchas otras cosas. Mi abuela también contaba algunas historias, pero todavía más extrañas. Ella hablaba de los nahuales, de lo peligroso que podía ser toparse con alguna de esas criaturas. Decía que se podían confundir con cualquier clase de animal, e incluso actuar como ellos para acercarse a los ranchos, y así atacar a los animales o a las personas. Estos nahuales eran brujos, también brujas, que tenían la capacidad de transformarse. Escucharla me daba algo de miedo porque nuestra casa se encontraba entre el monte, aunque estaba bastante cercana a un ejido donde vivían muchas familias. Por las noches nos sentíamos aislados. El ejido, de hecho, todo ese lugar no contaba con luz eléctrica. Sus calles o caminos estaban sin pavimentar. Entonces todo eso hacía un lugar por donde nadie pasaba. Por lo mismo, cualquier ruido extraño lo podíamos detectar. Sabíamos cuando andaba merodeando un tlacuache, un jabalí o algún perro de monte. También eran muy comunes los coyotes. Puedo decir que estábamos acostumbrados a ellos. A pesar de todo, la vida en ese lugar era bastante tranquila. Para ir a surtir la despensa, mi abuelo montaba un burro y se llevaba un costal de ixtle. No iba al ejido a comprar lo necesario, se iba al pequeño pueblo que nos quedaba como a 8 kilómetros de distancia, porque allá encontraba las cosas más baratas. Ese pueblo yo no lo conocía. En ese entonces yo tendría algunos 7 años, quizá un poco más, y todavía no asistía a la escuela, que por cierto se encontraba en ese lugar. Obviamente ahí sí había luz. Si no mal recuerdo, era el año de 1944, de esto que les hablo hace más de 80 años. Cuando tocaba ir por la despensa, mi abuelo se iba muy temprano. Yo también me levantaba para despedirlo. Recuerdo que todavía estaba oscuro, pero si le ponía un poco de atención, había ocasiones que se mostraba nervioso. Yo no sabía por qué, ni me atrevía a preguntarle nada. Siempre que salía de casa, mi mamá le daba la bendición. Era una costumbre, pero sobre todo lo hacía cuando salía al pueblo, porque tenía que pasar prácticamente por en medio de un viejo panteón que casi nadie visitaba, porque se contaban muchas cosas de ahí. Lo podía evitar, pero era el camino más corto. En ese panteón era donde estaba enterrada mi bisabuela,
que yo tampoco había conocido, se encontraba ahí desde hacía ya algunos años, y de quien, por alguna razón, muy poco se hablaba de ella en mi casa. Además de la bendición, mi mamá le ponía un escapulario grande de color café, que me acuerdo muy bien. Por un lado tenía una cruz, por el otro una virgen, pero adentro, en medio de estas dos imágenes, tenía oculto un amuleto de protección. Este escapulario era muy poderoso. Había pertenecido a mi bisabuela, quien yo me había enterado escuchando pláticas. Era una conocida curandera allá por el estado de Veracruz. Ella siempre se encontraba protegida contra las malas energías y otras cosas negativas, porque en ocasiones expulsaba enfermedades extrañas que se podían apoderar de ella. No solo se referían a su cuerpo, también a su alma. De su historia como curandera no sabía mucho porque yo era muy pequeño para que me contaran. Además, mi abuelo le tenía prohibido tanto a mi abuela como a mi mamá que lo hicieran. Sí estaba enterado que, cuando había muerto, ya no se dedicaba a curar. Eso sí, decían que siempre se encontraba rodeada de sombras misteriosas que no la dejaban en paz. Al parecer, esas sombras eran malignas, pero nada le podían hacer por la protección que nunca se quitaba. Esa protección era el escapulario. Entonces, confiado en eso, mi abuelo salía, y al regresar, además de la despensa, siempre traía nuevas historias para contarme. Una tarde, a su regreso del pueblo, fue la primera vez que lo vi asustado. Recuerdo que esa noche no se quiso quitar el escapulario. De hecho, no quiso ni dormir. Nos encerró atrancando la puerta y con su machete en la mano se asomaba constantemente por la ventana, como temeroso de que llegara alguien. A mí me mandaron acostar, pero no tenía un cuarto, solamente un catre. Por eso, desde ahí lo podía ver perfectamente, nervioso, caminando de un lado al otro, mientras escuchaba a mi mamá y a mi abuela que rezaban como nunca. No era necesario que me dijeran algo. Yo entendía que mi abuelo había visto algo malo o peligroso que lo tenía así. Así se fueron pasando los minutos. Como no sucedía nada, ya me estaba quedando dormido. Me desperté porque mi abuelo gritó. No entendí lo que dijo, pero al escucharlo me levanté de un brinco. Volteé para todas partes, esperando descubrir lo que pasaba. Lo único que recuerdo haber visto es que alguien se asomaba por la ventana al interior de nuestra casa. No puedo asegurar lo que era ni el tamaño que tenía. Parecía una anciana, pero con rasgos animalescos, con orejas puntiagudas, grandes y gruesos bigotes. Lo más extraño que recuerdo eran sus ojos. Parecían no tener párpados. Eran totalmente negros, con una mirada penetrante. Es lo único que pude ver porque desapareció. Fue así tan rápido que no me dio tiempo de asustarme. Cuando reaccioné, supuse que era una bruja lo que había visto, porque eso era de lo único que me hablaba mi abuelo. Aunque me pareció extraña, se parecía más a los nahuales que contaba mi abuela. Mi abuelo era un hombre corpulento, de carácter fuerte. Se mostró temeroso al grado de no salir a enfrentar a lo que fuera esa cosa, a pesar de portar su machete. En lugar de eso, se preocupó más por alejarme de la ventana, por donde se había asomado esa mujer. Mientras mi mamá seguía rezando, mi abuela aventaba sal a la puerta y la ventana. Mi abuelo, agarrando su escapulario, me abrazó para compartirme parte de aquella protección que le brindaba. Todavía se escucharon unos cuantos ruidos más, pero eso fue todo. Al parecer solo había sido un aviso, pero yo no sabía de quién. Antes del amanecer me mandaron a dormir, pero no quise hacerlo. Pensaron que era por miedo de estar solo. La verdad era que, más que eso, sentía curiosidad por saber qué era aquello que rondaba nuestra casa. Ponía atención para ver si pronunciaban la palabra bruja o nahual. Nunca pude escuchar nada porque parecía que hablaban entre dientes. No supe qué horas serían, pero esa noche ya no dormimos. Recuerdo que todo fue silencio y preocupación. Cuando por fin amaneció, entonces se relajaron un poco. Mi abuela calentó café y se pusieron a platicar mientras yo solo los escuchaba todavía preocupados. Lo extraño de esa mañana fue que por primera vez me metieran a su plática. Entonces me atreví a preguntar por mi bisabuela. Quería saber de ella, de su historia como curandera y de qué había muerto.
Mi mamá rápido trató de esquivar mi pregunta hablando de otra cosa, pero mi abuelo les dijo que tal vez ya era tiempo de que me fuera enterando de la verdad, porque las cosas ya se estaban yendo demasiado lejos. Al escuchar eso, supe que era algo serio. Entonces, sintiendo la mirada de mi abuela y mi mamá, mi abuelo se puso muy pensativo, como pocas veces lo había visto. Comenzó diciendo que mi bisabuela, doña Josefina, más que una simple curandera, había sido una bruja negra, de esas que practicaban la magia prohibida y se dedican a hacer males. Era temida y poderosa. Se sabía que tenía pacto con el diablo. Hacía extraños rituales donde se transformaba en siniestras criaturas que ni ella sabía lo que eran. Con el poder que el diablo le daba, a veces era un perro, otras un enorme guajolote, pero otras veces se convertía en un horrible demonio. Salía a hacer el mal a las personas y al siguiente día no se acordaba de sus propias atrocidades. Así fue por mucho tiempo cosechando el odio de muchas personas, pero eso no le importaba. Lo importante para ella era cumplir con los deseos de su señor, como ella le llamaba al maligno. En una ocasión, alguien la quiso contratar para hacerle daño a una persona que era de su familia. Entonces, ella se negó como nunca lo había hecho. A partir de ahí, entró en conciencia. Trató de dejar la brujería, pero tenía un pacto al cual aún le faltaban varios años para concluir. Por eso dejó Veracruz y se fue a vivir en el rancho donde estábamos viviendo. Aunque se dedicó a atender a las personas como si fuera una simple curandera, al parecer eso no le gustó al demonio, quien le exigió seguir haciendo el mal con todo aquel poder que él le había otorgado, y ella lo estaba utilizando para hacer el bien. La bisabuela Josefina siguió negándose a hacer el mal sin tomar en cuenta el disgusto del diablo, y siguió ayudando a las personas, sin medir las consecuencias de sus actos. Aún tenía la capacidad de transformarse en lo que quisiera, pero lo estaba evitando. Como no obedecía, una noche se le apareció el diablo para castigarla. Le dijo que al morir no descansaría, se la pasaría comiendo cadáveres para toda la eternidad por haber roto el pacto que tenía con él. La única manera de librarse era ofreciéndole su próximo descendiente varón, ya fuera hijo, nieto o bisnieto, a quien él convertiría en una persona mucho más perversa que ella, capaz de cumplir sus más negros deseos. Mi bisabuela lo pensó porque ella solo tenía un hijo, pero ya mayor. No sabía que su nieta, o sea, mi mamá, se encontraba embarazada de semanas. Por eso, tratando de evitar de ser castigada de aquella manera tan horrenda de comer cadáveres por siempre, le dijo al diablo que estaba de acuerdo, sellando otro macabro pacto. Al día siguiente recibió la noticia del embarazo y se arrepintió de lo que había hecho, aunque no sabía si sería niño o niña el próximo a nacer. No se quiso arriesgar. Entonces trató por todos los medios de deshacer aquel nuevo pacto. Prometió hacer el mal con mucha más saña, ser terrible en contra de las personas como al diablo le gustaba, pero que respetara a su descendencia. Que ella se echara para atrás por segunda vez en lo convenido, eso ya no fue del agrado del innombrable. Al parecer, mi bisabuela ya no le era agradable a sus ojos y la castigaría de cualquier forma. Mi abuelo ya no supo qué más sucedió, porque mi bisabuela ya no se dedicó a la brujería ni a curar. Antes de renunciar a todas esas prácticas, había preparado aquel escapulario que la protegería del diablo mientras lo portara. Al paso de unos cuantos días, murió en condiciones extrañas. Me imaginé que su muerte fue terrible porque mi abuelo emitió cualquier detalle sobre eso. La velaron y la sepultaron en ese antiguo panteón por donde cruzaba mi abuelo para ir al pueblo, pensando que todo había terminado. Pero desde la primera noche, ya después de su muerte, comenzaron a suceder cosas de verdad terribles en el panteón. La gente comenzó a encontrar las tumbas abiertas y los restos de sus familiares casi devorados en su totalidad. Hubo alarma en todas las rancherías cercanas. Con el temor que pudiera ser su mamá, mi abuelo la pasaba terrible, muchas veces llorando, pero no sabía a quién recurrir ni qué podría hacer para ayudarla. Mientras tanto, los cuerpos de los muertos seguían apareciendo afuera de sus tumbas, sobre todo los más recientes, hasta que las personas fueron a bendecir el panteón.
Además, pusieron cruces blancas en las tumbas de sus familiares ya bendecidas por el padre del pueblo. Eso en algo ayudó, porque ya no sacaron más cuerpos. Aún así, la gente fue dejando ese panteón en el olvido. Lo terrible de todo esto, sobre todo para mi abuelo, que tenía la sospecha que pudiera ser su mamá la causante de aquellas atrocidades, fue que se corrió el rumor que por las noches miraban a una criatura desenterrando perros y gatos para terminar de devorarlos. La describían como una criatura hambrienta que se comportaba como un animal. Mi abuelo, dominando sus miedos, se salía en las noches a buscar a su mamá, llevando agua bendita para rociarla y tratar de liberarla de aquel horrible castigo impuesto por el diablo, pero nunca lograba encontrarla. Muchas veces supo que andaba por otros ranchos lejanos desenterrando cadáveres, ya fueran de humanos u animales, para comérselos. De eso habían pasado 7 años, justo mi edad. Para terminar con la plática, me dijo el abuelo que esa tarde, cuando regresaba del pueblo y pasó por el panteón, un ser horripilante le salió al paso. Estuvo a punto de salir despavorido por semejante bestia, pero algo reconoció en aquellas facciones maltrechas. Era su mamá, mi bisabuela Josefina, convertida en esa criatura de verdad horrorosa. No sabía en realidad lo que era, animal o demonio, solamente lo miraba sin hacer algún movimiento. Entonces, después de unos segundos, ese ser le habló. Le dijo a mi abuelo que ya estaba cansada de comer cadáveres, que mejor le entregara a su nieto al diablo, para que ella pudiera descansar en paz. Obviamente mi abuelo se opuso. No lo iba a hacer, por desgracia ya tenía tiempo que no cargaba con el agua bendita para echarle. Lo único que hizo fue darse vuelta y caminar. Entonces, aquello con la voz de mi bisabuela le dijo que nada más oscureciendo iría por mí. Por eso había llegado tan espantado. Cuando mi abuelo terminó de hablar de verdad, que se miraba triste, yo me encontraba tan preocupado, o más que cómo se encontraban ellos, pero aún a mi edad me hice el fuerte, tal vez porque no entendía la dimensión de lo que estaba pasando, o de lo que podría pasar. Ese mismo día, mi abuelo salió para buscar ayuda. Cuando regresó cerca de las 5 de la tarde, nos contó lo que se haría. Primero, había ido a la iglesia del pueblo, donde después de explicarle, el padre le dijo que más que bendecir se necesitaba exorcizar la tumba de mi bisabuela para que su alma descansara en paz. Mi abuelo no se detuvo ahí. También buscó la ayuda de una mujer que manejaba la alta magia. Ella también lo escuchó con atención. Iría a hacer un ritual de liberación para que el poder del diablo dejara descansar el cuerpo. Solo había un problema. Tanto el padre como aquella mujer lo harían hasta el día siguiente, porque se tenían que preparar. Por lo tanto, tendríamos que soportar otra noche más la visita de aquella criatura. Al igual que hicieron en el panteón, y sabiendo que mi bisabuela era un nahual, se pintó una cruz bastante grande en la puerta de la casa y otra en la ventana, las dos de color blanco. Esto ayudaría para retener no solo al nahual, lo haría con cualquier criatura que intentara acercarse esa o cualquier noche. Con verdadera preocupación miramos llegar el anochecer. No teníamos ninguna duda que sería una noche terrible, llena de peligros y sobresaltos, pero todo lo que sucediera lo tendríamos que superar. Recuerdo que esa noche el que portaba el escapulario era yo. Todavía no serían las 12 de la noche cuando se escucharon algunos ruidos afuera. En el rincón más lejano de la ventana y la puerta ahí me escondieron, tapado por completo con unas cobijas. Me pusieron tantas que se me dificultaba respirar bien. Se fueron pasando los minutos y nada sucedía. Al parecer, por buena suerte, las cruces ayudadas por el escapulario estaban surtiendo efecto. Afuera se escucharon gritos, golpes y algunos gruñidos. En alguna ocasión llegué a escuchar que rasguñaban la pared donde yo me encontraba escondido, pero gracias a Dios todo quedó en eso. A la mañana siguiente se presentó el padre y se fueron mis abuelos con él. Nosotros nos quedamos rezando para que todo resultara bien. Cuando regresaron 2 horas después, nos platicó el abuelo lo que había ocurrido. La primera vez que el sacerdote le aventó agua bendita a la tumba, la tierra se comenzó a mover como si estuviera viva, o como si mi bisabuela se fuera a salir.
Además, se escucharon algunos lamentos que, al parecer, venían de la sepultura. Después de mucho rezar con Biblia en mano, todo se calmó. Al final, volvió a rociar con agua bendita, ya nada sucedió. El padre le ordenó con autoridad al demonio que dejara descansar en paz ese cuerpo, y se le puso una cruz blanca encima al montón de tierra. Cuando terminó de contaros el semblante de mi abuelo, en algo había cambiado. Como a las 5 de la tarde, llegó también aquella mujer e igual se fueron al panteón. Recuerdo que mi abuelo me pidió el escapulario. No se lo puso al cuello como acostumbraba, se lo llevó en uno de sus bolsillos. Esta vez sí se tardaron más de 3 horas, regresando cuando estaba ya totalmente oscuro. Esa señora los acompañó hasta la casa. Ahí estuvieron afuera platicando por más de 1 hora. Luego ella se retiró sola en medio de la oscuridad. Con ansias esperamos que nos contaran lo sucedido en el panteón. Todavía impresionados, nos contaron los abuelos que esa mujer hizo muchas cosas extrañas, quemó hierbas, también dijo algunas oraciones, pero con palabras inentendibles. Al igual que en la mañana cuando habían ido con el padre, hubo algunas manifestaciones perturbadoras, pero se fueron calmando poco a poco. Al final, hicieron un hoyo profundo en medio de la tumba y ahí depositaron el escapulario. Según esa mujer, eso ayudaría para que no se levantara el cuerpo nunca más. Cuando se retiraron del panteón, a pesar que ya era de noche, no se sentía ninguna mala vibra. No podría asegurar cuál de las dos cosas que se hicieron dio resultado. Tal vez fueron ambas. El caso es que, a partir de esa noche, al menos ahí, alrededor de nuestra casa, no escuchamos nada. La verdad, esa noche tampoco dormimos, temeroso de lo que pudiera ocurrir. Al siguiente día, aunque mis abuelos aseguraron haber escuchado gritos muy a lo lejos, supimos que todo había concluido. Según aquella mujer, mi bisabuela Josefina no descansaría. Lo haría hasta que se llegara el día que se terminara el pacto que tenía con el diablo, pero ya no se saldría a comer cadáveres. Les digo que nunca más volvimos a hablar de brujas o nahuales en la casa. Manada de demonios. Mi nombre es Mario. Esto me sucedió una ocasión que salimos de campamento muy cerca de la Sierra de Arteaga en Coahuila. Un viernes por la mañana, un grupo de amigos, 5 en total, nos internamos en una zona boscosa de difícil acceso. Este lugar se encontraba a unos cuantos kilómetros de distancia de nuestra localidad. Conseguimos un aventón en una camioneta que iba pasando, porque si no, haríamos un poco más de 2 horas caminando para llegar a esa área. Antes de las 10 de la mañana ya nos encontrábamos internándonos en el inmenso bosque, listos para comenzar una nueva aventura. No éramos lo que se dice expertos, pero ya habíamos acampado más de una vez en ese lugar. Como en excursiones anteriores nos había ido muy bien, sin haber tenido ningún contratiempo ni percance, llegamos con toda la confianza de que así sería. Además, sabíamos que ahí era un lugar muy poco concurrido. En esa ocasión cambiamos de planes. Decidimos adentrarnos por otro sendero que nos llevó hacia un lugar que no conocíamos. Pero, ¿qué podría ser diferente? Al fin de cuentas, todo era el mismo bosque. Estar en medio de la naturaleza era tranquilizante, algo que esperábamos por semanas. Planeábamos disfrutar desde los primeros minutos del viernes hasta muy entrado el domingo, pero hacerlo dependía de nosotros. Antes de levantar nuestro campamento, junto con 2 de mis amigos, caminamos un poco para reconocer el lugar donde estaríamos los próximos días. Mientras tanto, los otros 2 se quedaron a limpiar esa área y estar seguros que no hubiera hormigueros o alguna madriguera de cualquier otro animal que nos pudiera incomodar. A pesar de lo tupido del bosque, nos comenzamos a retirar de nuestros amigos. Recorriendo el lugar, encontramos algunos animales muertos, tirados por todas partes, como si hubieran caído de los árboles. La mayoría ya estaban secos. Los animales eran pequeños, palomas y una que otra ardilla. Solo los miramos de lejos. La verdad, no nos afectaba en nada que estuvieran ahí, porque se encontraban como a unos 30 metros de donde nos instalaríamos. Al caminar unos cuantos metros más, nos llegó un extraño olor. Estuvimos de acuerdo que sería un animal más grande,
quizá un coyote o un venado, porque el olor a putrefacción era bastante fuerte. Uno de mis amigos llamado José hizo una de sus acostumbradas bromas. Nos dio a entender que no necesariamente tendría que ser un animal el muerto, podría ser el cuerpo de una persona, tal vez de un campista perdido, que al igual que nosotros pensó en pasar un fin de semana en ese lugar. Solamente nos reímos tomándolo a broma, pero si buscamos el cadáver por un buen tramo sin encontrar nada, era muy raro porque el olor era muy obvio. De hecho, nos dispersamos un poco para abarcar un área más grande, pero no encontramos nada. Caminamos un rato más entre todos aquellos inmensos árboles, troncos y arbustos. Como ya nos habíamos alejado lo suficiente, decidimos regresar. Ya no tomamos el mismo camino, solo que por donde pasamos fue igual. Descubrimos más animales tirados, aves y algunas liebres. Al igual que los otros, estos también se encontraban totalmente secos. A pesar de eso, el feo olor se fue quedando atrás. Extrañamente, no eran ellos los que olían así. Minutos después, entre todos, instalamos las casas de campaña. Mientras lo hacíamos, les platicamos a los demás lo que habíamos encontrado a unos cuantos metros de ahí, pero nadie le dio más importancia de lo que en realidad tenía. Sabíamos que por esos lugares había depredadores, tal vez osos o felinos grandes. Solo era cuestión de tener cuidado. Como nunca nos habíamos encontrado ningún animal peligroso las otras ocasiones que habíamos estado por ahí, no creíamos que eso nos pudiera suceder esta vez. Por lo mismo, no llevábamos ningún tipo de armas. Después de que comimos algo, de nueva cuenta nos fuimos a investigar porque nos habíamos quedado intrigados. Esta vez lo hicimos todos. Íbamos bromeando de cualquier cosa, todo era parte de la aventura. Al llegar al lugar donde había ese horrible olor, los amigos que no habían estado por ahí también se mostraron sorprendidos. De nueva cuenta surgió la posibilidad que pudiera ser un muerto y no precisamente un animal. Abarcamos más terreno entre los 5. Lo buscamos con más cuidado y no encontramos nada, ni siquiera un rastro o una huella. Movimos montones de ramas secas exponiéndonos al peligro, como una mordedura de un animal ponzoñoso con tal de encontrarlo. No encontramos nada. A uno de nosotros se le ocurrió decir que quizá eran los árboles los que olían así. Eso nos causó gracia y decidimos regresar porque ya se hacía tarde. Al paso de una hora llegamos a nuestro campamento. Cuando llegamos notamos algunas cosas raras. Parecía que alguien había estado por ahí. Ya investigando nos dimos cuenta de algo raro. Era evidente que con unas ramas habían borrado una huella. Revisamos todo alrededor, pero todo parecía normal. Encendimos una fogata y olvidamos el incidente. Platicamos hasta muy entrada la noche de lo que haríamos el siguiente día. Después de mucho, nos fuimos a acostar. A mí me tocó compartir casa de campaña junto con 2 de mis amigos. Los 2 restantes dormirían en la otra casa que se encontraba a 1 metro de distancia. Muy de madrugada desperté porque aquel fuerte olor a carne podrida llegó hasta mi nariz. Así acostado, me quedé escuchando los sonidos del bosque. Como no sucedía nada fuera de lo común, me tapé la nariz con la cobija. Otra vez cerré los ojos para seguir durmiendo. Pensé que el viento se traía aquel fuerte olor. Eso era todo, no tenía por qué alarmarme. Apenas entrecerré los ojos, escuché un lamento o quizá era un grito, pero se oía bastante lejos, allá, en la profundidad del bosque. De hecho, ni siquiera estaba seguro de eso, porque se confundía con los extraños sonidos de las aves nocturnas y de algunos otros animales. Nuevamente se volvió a escuchar, pero tampoco logré descifrar qué podría ser aquello. Era como un grueso aullido, o en el peor de los casos parecía el alarido de alguien. No sabía si era un animal o una persona. Lo que fuera, se escuchaba aterrador. De rato también se escucharon algunas voces que se secreteaban. Entonces, sí me enderecé. Desperté a mis amigos para que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Pronto supimos que las voces eran de los otros 2 compañeros que dormían en la otra casa de campaña. Se metieron con nosotros deprisa. También habían escuchado aquellos extraños sonidos y no sabían lo que eran. Pero eso sí, se estaban acercando cada vez más. Amontonados los 5 en la casa de campaña, nos mirábamos unos a otros.
Sentados en medio de toda aquella oscuridad, tratando de no asustarnos, estuvimos de acuerdo que pudieran ser muchas cosas. Hasta llegamos a suponer que habría alguna fiesta por ahí cerca. El resto de la noche se hizo eterna. Así sentados como estábamos, amanecimos todos. Aunque nos sentíamos ridículos, ya había pasado. Era la primera vez que nos sucedía una cosa como esa. Nos pusimos de acuerdo para nunca contar esa situación. Esa mañana de sábado, aún soñolientos, salimos para encender una lumbre y desayunar algo caliente. Teníamos un gran día por delante. Después de prender la fogata, nos fuimos retirando cada quien por su lado para hacer nuestras necesidades. Me acuerdo que el ambiente estaba muy frío. Después de caminar unos metros, me di cuenta de que había unas huellas bastante extrañas. Eran grandes y delgadas, solo marcaban 3 dedos con grandes uñas. En ese momento no supe identificar qué clase de animal podría dejar una marca así de rara. Decidí seguirlas por un largo tramo para ver qué encontraba, pero se perdieron entre los muchos arbustos y ramas secas. Por eso desistí de seguirlas. Además, ya me estaba alejando demasiado. Tomé una vara, la coloqué sobre aquella huella y la quebré a la medida. Así calculando serían aproximadamente como 10 pulgadas ya contando las uñas. Quien dejó esa huella era algo más grande que cualquiera de nosotros. Regresé al campamento con esa novedad. Todos los demás habían encontrado huellas similares todo a nuestro alrededor. Ese animal, lo que fuera, había andado caminando muy cerca de nosotros durante la noche. Cabía la posibilidad de que él por alguna razón fuera el que olía tan feo. Aunque lo trataran de ocultar, ya nos sentíamos un poco tensos, y esto quizás sin motivo, porque en realidad no habíamos visto nada que representara un peligro para nosotros. El resto del sábado no nos internamos en el bosque, pensando que quizá esa criatura anduviera caminando por ahí. Todos estuvimos de acuerdo en estar al pendiente de cualquier ruido o movimiento extraño. Así de manera lenta se fueron pasando las horas. Pronto nos dimos cuenta de que ya estaba por anochecer de nuevo. No supe por qué, pero esa noche se sentía diferente a la anterior. Por lo mismo me sentía asustado. Por todo lo ocurrido, ni siquiera habíamos disfrutado del sábado. De nueva cuenta, encendimos una fogata y nos sentamos alrededor de ella. Intentamos platicar de nosotros, de cualquier cosa que nos hiciera olvidar las huellas, el olor nauseabundo y todo lo que nos tenía preocupados. Habíamos ido a divertirnos y todavía teníamos la oportunidad de hacerlo. El sonido del tronar de las ramas al quemarse se asemejaban a las pisadas de cualquier animal grande, acercándose a nosotros de manera sigilosa. Además, el viento que había hacía que se mecieran algunos árboles de manera extraña. Ya al final de la plática, antes de retirarnos a dormir, uno de mis amigos nos dijo que nos iba a platicar las cosas que últimamente se decían de ese lugar en donde estábamos. Le preguntamos qué cosas sucedían. Su respuesta fue, cosas de diablo. Aunque nuestra intención era olvidar por un momento el miedo o la preocupación que llegamos a sentir por las cosas que habíamos visto y oído. Nadie dijo nada y nuestro amigo comenzó a contar. Según él, algunos campistas habían reportado la presencia de pequeñas y extrañas criaturas que atacaban a los animales pequeños, pero también a las personas. Los describían de no más de 1 metro de estatura, muy delgados y con pies extremadamente largos. Estos comparados con el resto de su fisonomía. Además de eso, tenían hocicos enormes llenos de dientes, salidos por lo grande que eran. Algunos mostraban grandes orejas, pero otros carecían de ellas. Los campistas que los habían visto aseguraban que eran duendes de bosque. Otras personas decían que eran marcianos, pero lo más acertado era decir que eran nahuales o demonios. Lo peligroso de estos seres es que eran carnívoros. En cualquiera de esos casos sería terrible encontrarse de frente con esos seres, que generalmente se aparecían por las noches, sobre todo cuando hacía más frío. Se tenía que tener extremo cuidado porque andaban y atacaban en manada, y quisiera aceptarlo uno o no, nos encontrábamos solos e indefensos, porque no traíamos arma alguna. De todas esas criaturas que mencionó, de lo que más conocía era de los nahuales.
porque ya había escuchado muchos casos donde un brujo transformado en algún tipo de animal grotesco se metía a las casas o ranchos para robarse a las gallinas, pero nunca había oído que lo hicieran en manada, tampoco que hubiera nahuales tan pequeños o que atacaran a las personas, y menos sabía que habitaran los bosques. Por todo eso dudaba que fueran nahuales, y si no eran nahuales esos seres, entonces era demonios. Pero de los demonios poco se sabía, solo que salían del infierno y que solo con agua bendita los podían espantar. Por tantas cosas tan extrañas que decían mis amigos, ya me estaba poniendo nervioso. Recuerdo que volteaba constantemente hacia los inmensos árboles. Se llegó un momento que, tal vez ya sugestionado, se me figuraba ver que criaturas diminutas brincaban de árbol en árbol, como si fueran pequeños changos. Lo que era cierto es que, de un momento para otro, el sonido del bosque parecía ser ensordecedor. Los insectos parecían volverse locos. El canto de las aves hasta el silbido del viento, todos se conjugaban para hacernos sentir que algo malo estaba por suceder. Mientras nos seguían contando de esos siniestros seres, me sorprendí cuando uno de mis amigos nos dijo que pequeñas criaturas se escondían entre las ramas de los tupidos árboles. Volteamos todos al lugar que apuntaba con su dedo, y era verdad. Me di cuenta que yo no los había imaginado. Ahí estaban, y todos los podíamos ver a pesar de la oscuridad tan marcada que había. No los podíamos confundir con otro animal por el tamaño que tenían. Además, su aspecto era para darle miedo a cualquiera. Esos seres comenzaron a aparecer de todas partes. La mayoría se encontraba entre las ramas, pero había más. De hecho, algunos de ellos se encontraban en el suelo, ocultos entre los arbustos y la crecida maleza. Eran muy parecidos a como mi amigo nos lo acababa de describir. La única diferencia era que había de varios tamaños. El más grande medía tal vez un poco más de 1,5 metros. Si esas pequeñas criaturas eran brujos transformados en animales, tal vez los podíamos espantar aventándoles alguna cosa, o tal vez con lumbre. Pero si eran demonios, no teníamos ni una idea de lo que podíamos hacer contra ellos. Sabíamos que teníamos que actuar rápido, porque a pesar de que no eran muchos, tal vez algunos 15 o más, se miraban bastante decididos a atacarnos. En ocasiones, las ramas de los árboles se movían tan fuerte que eso nos decía que había muchas más de aquellas cosas escondidas entre las ramas. Sabíamos que teníamos que correr, pero el caso era que no sabíamos a dónde hacerlo. Aquellas siniestras criaturas no se movían de su lugar, pero cada vez sacaban más los dientes y enseñaban sus uñas bastante grandes y filosas. Así estuvieron por varios minutos. Al ver que algunas comenzaron a bajar de los árboles, entonces sí reaccionamos. Teníamos que hacerlo. En mi desesperación les dije a mis amigos que corriéramos y así lo hicimos. Corríamos tan rápido como podíamos, tratando de no perdernos de vista. Todavía no entiendo por qué corrimos al lado contrario de donde habíamos llegado. Pronto nos miramos en medio del inmenso bosque, cubiertos de toda aquella densa oscuridad. Sin estar seguros de lo que hacíamos, nos alejamos lo más que pudimos. Solo que nos estábamos metiendo en terreno desconocido. Hubo un momento que ya no logramos avanzar por culpa de la maleza y los troncos viejos que se encontraban en todas partes. Nos detuvimos porque, además, ya estábamos agitados y un poco golpeados. Sin siquiera una linterna y con las altas copas de los árboles obstruyendo la luz de la luna, todo el bosque se miraba de verdad tenebroso. Lo peor de todo es que ese lugar estaba impregnado de aquel terrible olor irrespirable. Era tan fuerte que nos provocaba náuseas. Yo hacía grandes esfuerzos por no vomitar. No sé cómo me aguantaba porque el olor de verdad que era insoportable. No puedo asegurar que fuera cierto, pero a pesar de no verlas, se escuchaba como si esas criaturas nos estuvieran rodeando. Por más que intentábamos distinguirlas entre los árboles o los arbustos, era imposible, porque la mayoría de esos seres eran de color oscuro. Sabíamos que sí podrían estar ahí, porque aquellos siniestros sonidos no dejaban de escucharse demasiado cerca, sobre todo muy arriba de los árboles. Llegamos a pensar que nos habíamos metido en un nido de esos seres porque se escuchaban por todas partes correr o saltar.
No nos poníamos de acuerdo entre nosotros lo que teníamos que hacer para librarnos de ellos. Unos queríamos correr para un lado, los demás para otro. Nunca se nos ocurrió agarrar un palo o algo para defendernos. Sabíamos que si esas criaturas se decidían a atacarnos, seríamos devorados en cuestión de segundos por la cantidad que eran. En ese momento regresaríamos no solo al campamento, lo haríamos para nuestra localidad, sin importar por lo que tuviéramos que pasar. Recordamos que para lograr eso necesitábamos de nuestras linternas. Entonces volvimos a regresar lo más rápido que nuestras piernas nos permitían. Avanzábamos en medio del bosque, de la oscuridad y de todos aquellos gritos aterradores que taladraban el cerebro. Después de muchos minutos desesperantes que parecían que nunca iba a terminar, encontramos nuestras casas de campaña. Fue una impresión ver que todo estaba destrozado. Buscando entre las cosas, pudimos encontrar 2 linternas que al encenderlas funcionaron. Eso nos ayudaría en mucho a salir de ahí. Recuerdo que alucé hacia el interior de las ramas de los árboles para ver si todavía se encontraban esas extrañas criaturas. Lo único que pude ver eran cuerpos de animales ya secos que estaban colgando de las ramas. Me quedé mirando unos segundos. No podía asimilar qué era aquello. Luego alucé hacia otro y era lo mismo. 3 o 4 animales colgaban de las patas, pero tal vez había más. Supe que, por eso, no encontrábamos el origen de aquel olor. Solo habíamos buscado los cadáveres tirados en el suelo, sin voltear hacia arriba. Mi amigo, que traía la otra linterna, también aluzó a un árbol grande. Sorprendido gritó que había cabezas de animales en las ramas y que al parecer también había una de un humano. Mientras más aluzábamos, más restos de animales encontrábamos. No puedo describir el miedo que sentí al darme cuenta que toda esa parte del bosque estaba llena de cadáveres y de extrañas criaturas carnívoras. Ya no lo pensamos más. No sé de dónde sacamos fuerzas, pero corrimos sabiendo que eso era lo único que podría salvar nuestras vidas. Corrimos en medio de todos aquellos árboles. Hubo varias ocasiones que nos creímos perdidos, e incluso llegamos a pensar que solo estábamos dando vueltas, pero lográbamos encontrar el sendero y seguir avanzando. Yo no sé mis amigos, pero yo sentía que esas horribles criaturas venían detrás de nosotros, a punto de alcanzarnos. Escuchaba cómo se movían los árboles. Tal vez eso me daba fuerzas para no detenerme a pesar de que ya se me doblaban las piernas. Hasta que por fin, antes del amanecer del domingo, nos encontrábamos en la solitaria carretera. Ahora sí tuvimos que caminar las 2 horas porque nos fuimos a pie, porque a esa hora no pasaba nadie. Además hacía mucho frío, pero la verdad poco importaba. Estábamos a salvo y eso lo mirábamos como un milagro. Antes de llegar a nuestras casas, reclamé a mi amigo porque si sabía que sucedía eso en esa parte del bosque, no nos lo advirtió antes para no entrar. Su respuesta fue que él no creía que eso fuera verdad. Por un momento se quiso hacer una discusión entre todos, pero no era tiempo para eso. Después de calmarnos, estuve de acuerdo con él. Las primeras veces que contamos esta historia, hubo mucha gente que sí nos creyó, comenzando con nuestra familia, a pesar de lo increíble que se escuchaba. Pero nadie, hasta ahorita, ni aun nosotros, podemos asegurar qué clase de criaturas podrían haber sido aquellas que se alimentaban de carne arriba de los árboles. Pero eso sí, no eran duendes ni extraterrestres, de eso estoy seguro. Ese sonido tan siniestro que hacían esas criaturas todavía lo escucho por las noches. No lo he podido borrar de mi memoria. Sé que, aunque pasen los años, nunca lo haré. Un demonio del monte. Solo unas cuantas veces he contado esta historia, porque no me gusta recordar. Me sucedió en el año 2002, cuando ya contaba con 20 años. Menciono esto para aclarar que no era un niño que se podía dejar sugestionar por cualquier cosa que le asustara. Aunque no vivía en una ciudad, ya había terminado mi preparatoria. En ese tiempo vivía en unas rancherías muy cerca de Bustamante, Nuevo León. Estaba acostumbrado a la vida sencilla y tranquila, sin tantos autos, negocios ni gente como en cualquier ciudad cercana. Durante las noches, el único sonido era el de los pocos animales que teníamos.
Lo más preocupante que podía pasar era escuchar aullar a los coyotes, pero ya ni eso lo tomábamos en cuenta. En ocasiones recibíamos la visita de algunos familiares que teníamos en Nuevo Laredo o que llegaban de Monterrey, pero era muy esporádicamente. Mi primo llamado Héctor era quien más nos frecuentaba. Aún así nos veíamos cada año. Recuerdo que sería un diciembre casi en vísperas de la Navidad, cuando Héctor llegaría de visita. Sabíamos que solo se quedaría 4 días porque iba a pasar las fiestas de fin de año en su casa con mis tíos. Era costumbre que cuando me visitaba se quedaba a dormir en mi cuarto. Sabiendo con anterioridad que iría, nos preparábamos, poníamos una cama extra para él y mi mamá le hacía una cena. De todos mis primos era con quien más confianza tenía. Además, era de mi edad y teníamos gustos afines. Muchas veces llegamos a amanecer platicando de nuestras cosas y hasta guardábamos uno que otro secreto. Llegó el 22 de diciembre. Por la mañana, como a eso de las 10, Héctor entró al rancho. Solo traía una pequeña mochila a la espalda. Era un sábado. Desde que lo vi a lo lejos se me hizo extraño. Parecía que venía hablando solo. Movía las manos y la boca. Después de que se instaló, me acompañó a darle de comer a los animales. Algo raro le noté. Por eso me le quedaba viendo. Actuaba extraño. En ocasiones se veía distraído. Luego cambiaba y se mostraba ansioso. Muchas veces llegué a verlo que volteaba asustado hacia donde no había nadie. De vez en cuando manoteaba como si se espantara algunos insectos, pero nada volaba junto a él. Había algo más. Al estar a mi lado se sentía una mala vibra, como si portara algún mal. Otra cosa extraña que sucedía era que me parecía un poco más alto. Además, venía subido de peso. También parecía un poco más moreno, porque siempre había sido más blanco que yo. No le hice ningún comentario sobre eso, porque ya tenía casi un año que no lo miraba, y en ese tiempo la gente cambia. Ya por la tarde y por la confianza que le tenía, le pregunté qué le pasaba. Llegué a pensar que se encontraba enfermo, porque sudaba demasiado. Nos encaminamos a unos corrales, lejos de cualquier mirada. Me dijo que había algo importante que me quería contar. Le puse atención porque se miraba preocupado. Primero volteó para todos lados como para cerciorarse de que nadie nos estuviera escuchando. Luego me comentó que días anteriores había jugado a la Ouija por primera vez y había contactado a un espíritu que por un descuido se le había metido. Lo malo era que ese espíritu pertenecía de un brujo. Al principio me reí, primero porque yo no sabía lo que era eso, pero también porque se escuchaba como una broma. Ahí en la ranchería se hablaba de aparecidos, de la Llorona, hasta del Charro Negro, pero ya a mi edad no creía en esos cuentos y estaba seguro que él tampoco. Por eso dudaba que me estuviera hablando en serio. Pero esta vez parecía ser diferente. Mi primo era otro. Sin dejar de mirarme y bastante serio, me dijo que todo lo que me había contado era verdad. Además, necesitaba de mi ayuda. Por eso había ido a verme. Algo que me llamaba la atención en él era que parpadeaba de manera inusual. Cerraba los ojos para luego irlos abriendo lentamente. Yo seguía pensando en que era una broma. Estuve de acuerdo en ayudarlo. Para que nadie se enterara, ya en la noche hablaríamos con más calma como siempre. Nos pusimos de acuerdo y quedamos en eso. Ese sábado 22 en la noche, después de cenar algo, nos salimos a platicar un rato afuera. Era una costumbre que teníamos en el rancho. Tomamos una vereda que conducía al monte. Mientras fumábamos un cigarro, íbamos platicando de todo aquello que decía que le pasaba y que me empezaba a intrigar. Para empezar, le pedí que me explicara a lo que había jugado, porque no me quedaba en claro qué tenía que ver eso con los espíritus. Me explicó a detalle la función de esa tabla y lo que había logrado hacer con ella. Le entendí perfectamente, pero no me cabía en la cabeza que un espíritu se le hubiera metido. Eso me parecía imposible, y se lo hice saber. Me contó que una noche junto con 2 amigos se metieron a un panteón cuando ya pasaban de las 3, y ahí, sobre la lápida de una tumba, utilizaron la tabla de los muertos. Rápidamente contactaron con un espíritu que resultó ser ese brujo.
Después de la invocación, cuando ese espíritu se hizo presente, escucharon muchos gritos a su alrededor. No supo cómo manejar la situación y eso lo había aprovechado el brujo para salirse de la ouija, pero no se iba a quedar en el aire, por eso se le había metido, por ser el más débil de todos. Lo terrible de todo eso era que, al parecer, el brujo era un nahual y ahora se quería manifestar a través de su cuerpo, pero en forma de un animal. Otra cosa que me explicó fue que no había tenido tiempo de cerrar la sesión, y eso era todavía más terrible porque otros espíritus se podrían salir en cuanto la volviera a abrir y se podían meter en las personas que estuvieran presentes. Escuchar todo aquello, aparte de ponerme nervioso, hizo que no tomara en cuenta que cada vez nos alejábamos más de nuestro rancho. Lo hicimos tanto que se perdió de nuestra vista la única luz que teníamos afuera de la casa. Seguimos caminando porque mi primo no paraba de hablar. Hubo un momento que se me perdió el sendero que llevábamos. Por fin, minutos después, nos detuvimos en medio de todo ese monte. Entonces Héctor abrió un morral que no me había dado cuenta que traía y sacó una tabla para mostrármela. No tenía que preguntar nada, supe al instante que esa era la ouija, con la que podía hablar con los muertos e invocar esos espíritus malignos que mencionaba. Aunque yo seguía sin creer en eso, nada más de verla me causó un fuerte escalofrío. Entonces supe que podría estar diciendo la verdad. En mi inocencia se me figuraba que iban a salir volando fantasmas o espíritus visibles nada más al exponerla, pero Héctor me explicó que no era así. Se tenía que abrir sesión y después invocar a los espíritus. Me dijo que algo que no se debía hacer con la ouija era jugar uno solo. Por eso me pidió que lo acompañara. Él me diría lo que tenía que hacer. Solamente íbamos a cerrar sesión, era todo. Él pensaba que con eso quedaba liberado de ese espíritu y volvería a la normalidad. En ese momento sentí algo raro. Sentía miedo de estar parado en medio del monte, frente a mi primo que no dejaba de hablarme de cosas por demás extrañas. Ni siquiera me imaginaba que existiera algo así. Nada más de verme me pidió que no tuviera miedo. De su morral sacó una bolsa pequeña con sal y formó un círculo de regular tamaño. Ahí puso la tabla. Era la primera vez que veía una cosa como esa. Estaba llena de letras y números. Entonces se sentó en la tierra. También sacó 2 velas, las encendió y me pidió que me sentara frente a él. Ya no sabía qué hacer. Todo aquello era tan extraño que ahora sí me tenía dudando. Yo sabía que no debía hacerlo. Aún así, me senté. Ya asustado, le pregunté si no me iba a pasar nada, porque él había comentado que saldrían espíritus para entrar en las personas. Mi primo solo movió su cabeza de manera negativa, fue todo. Todavía no iniciaba, pero varias veces había estado a punto de salir corriendo de ahí. No sé por qué no lo hacía. Héctor era mi primo. Desde pequeños estábamos acostumbrados a hacer algunas travesuras o aventuras arriesgadas, pero ya meternos en esas cosas era hacer algo prohibido a lo que no estaba acostumbrado. Colocó sus dedos en un triángulo y me pidió que yo también lo hiciera. Lo dudé un poco. Antes de hacerlo me iba a persignar, pero Héctor me dijo que no hiciera eso. Al poner los dedos sentí como si algo entrara en mí. Algo que no lo podría explicar con simples palabras. Héctor seguramente sabía que yo lo sentía y lo que me estaba pasando, porque me dijo que no quitara los dedos del triángulo porque rompería el contacto. Y eso también era peligroso, no solo para él, también lo era para mí. Sentí que se me erizó toda la piel. Algo me recorrió hasta la nuca cuando lo escuché invocar a los espíritus. Lo hacía con una fuerza y una seguridad que me daba a entender que ya lo había hecho muchas veces y no una, como me había asegurado. Yo no sabía qué hacer. Tuve esa sensación de sentir que no era mi primo Héctor quien estaba sentado frente a mí, sino el mismísimo demonio. Entonces ya no me pude mover. Algo como una fuerza me lo impedía. Después de varios intentos de preguntar si se encontraba algún espíritu, el puntero se movió hasta la palabra sí. Yo no despegaba la vista de esa tabla extraña. Si esto hubiera ocurrido en otra ocasión, pensaría que era mi primo el que la estaba moviendo. Para aumentar mi temor, ya sabía que no era así. Héctor preguntó si era un demonio en específico.
pero prefiero no pronunciarlo. A lo que, de nueva cuenta, el triángulo de manera sorprendente respondió que sí. Entonces mi primo dibujó una sonrisa que casi me hiela la sangre. No entendía por qué estaba invocando a un demonio y no al espíritu de brujo. Comencé a sospechar que tenía malas intenciones conmigo. Si fuera así, no entendía el por qué. Él y yo siempre nos habíamos llevado bien. A partir de ahí me miró a los ojos y ya no se movió. Así comenzaron a correr los segundos. Todo transcurría en una terrible calma. Lo sabía. Algo iba a suceder. Mientras tanto, Héctor se mostraba inerte. Era como si se hubiera quedado hipnotizado o tal vez congelado. Con temor le hablé varias veces, pero no me respondió. Me di cuenta que no parpadeaba. Parecía que ni siquiera estaba respirando. Entonces, más me asusté. Comencé a sentir que algo o alguien se encontraba detrás de mí. Sentía su mirada, pero me hice el fuerte para no voltear, porque aquello seguramente no sería nada bueno. Ya no podía ocultar mi miedo. Forzaba contra mis manos para soltar ese triángulo, pero parecía que me encontraba pegado. Mi primo comenzó a mover la boca, como si quisiera enseñarme los dientes. A veces lo hacía de manera rápida. Luego empezó a sacar la lengua como si fuera una serpiente y le escurría mucha saliva. Le volví a hablar para decirle que no era gracioso, pero no contestaba. Después comenzó a mover los ojos para todas partes. Mirarlo con el resplandor de las velas resultaba en serio macabro. No supe cómo, pero fui retirando mis manos del triángulo sin ningún problema. No dejaba de ver a mi primo que, al parecer, le estaban creciendo las orejas. Recordé lo que me había dicho, que el espíritu que se le había metido era de un brujo nahual. Entonces caí en cuenta que se estaba comenzando a transformar. Me levanté lentamente, teniendo sobre mí la dura mirada de Héctor, que me iba siguiendo con sus ojos muy oscuros. Comenzó a temblar como si estuviera recibiendo una descarga eléctrica y sus ojos se pusieron en blanco. No supe hacia dónde ni cómo, pero corrí de una manera desesperada. Entendía que mi primo, al terminar de convertirse en un animal, el que fuera, me atacaría. Mientras corría, trataba de encontrar la luz que me indicara que para allá se encontraba mi rancho, pero todo era una tremenda oscuridad. Varias veces me paré para ubicarme, pero aquel monte que estaba acostumbrado a recorrer casi todos los días me parecía totalmente desconocido. Muchas veces me pregunté hacia dónde había corrido, porque miraba nopaleras muy altas y cactus que nunca antes había visto. Muy a lo lejos lo escuché gritar. Era tan perturbador que por instinto corrí de nuevo. Ayudado apenas con la luz de la luna, fui esquivando los matorrales que parecían atravesárseme adrede en mi camino y no me permitían avanzar tan rápido como yo lo deseaba, pero ni así me detenía. A mis 20 años nunca había estado tan asustado, casi a punto de llorar. En mi mente formaba la imagen de cómo estaría mi primo después de convertirse en perro o en cualquier otro deforme animal. Lo peor era saber que seguramente me andaría buscando entre el monte para atacarme. Me seguía preguntando por qué quería dañarme, si siempre nos quisimos como hermanos. Cuando ya no pude correr más, me detuve, tenía que hacerlo o iba a reventar. No me podía dar el lujo de sentarme a descansar. Volteaba para todos lados, creyendo que de pronto se me presentaría el nahual, o en lo que estuviera transformado mi primo Héctor. Ya que tomé un poco de aire, me dispuse a seguir caminando. Con suerte encontraría el rancho. Eso no me aseguraba que estaría a salvo, pero por lo menos estaría con mi familia, y ya entre todos sabríamos qué hacer para defendernos. Solo había avanzado unos metros. En eso miré una sombra que venía directo a mí. No me iba a esperar a averiguar quién era. Sin pensarlo, volví a correr, sin importarme que al hacerlo me pusiera en evidencia. Solo que, por más que corriera aquello que me seguía, no se me despegaba. Cuando creía que lo había perdido, volvía a aparecer y yo volvía a correr, perdiéndome cada vez más. De pronto, lo escuché gruñir como a 2 metros y corrí cuanto pude. Esta vez sabía que iba a gastar mis últimas fuerzas. Después, no quería imaginar lo que me sucedería. Como nunca le pedía a Dios que me brindara otra oportunidad de vivir, pero sentía que no lo iba a hacer porque no miraba la luz de mi rancho por ninguna parte,
y ese animal tarde o temprano terminaría por alcanzarme. Después de correr muchos minutos caí al suelo, ya no podía más. Nunca creí verme así, derrotado, expuesto y decidido a pasar lo que fuera, sin siquiera luchar. Entonces me levanté para hacer el último esfuerzo. No sé cómo le hice, pero me subí a un árbol bastante grande para que aquel ser no me encontrara tan fácil, aunque era evidente que esa criatura podía ver entre la oscuridad. No habían pasado tantos minutos cuando aquella criatura, nahual o lo que fuera, apareció. Se aceleró mi corazón cuando lo miré aproximarse. Estaba tan horrible que no puedo asegurar si era un animal o un demonio. Cuando lo miré pasar de largo, creí que lo podría lograr, porque, al parecer, esa criatura no tenía suficiente olfato para detectarme. Eso podría ser una ventaja para mí. Mi idea era quedarme ahí hasta que amaneciera de ser posible, y ya con la luz del sol sería más fácil llegar a mi casa. Ahí seguí trepado por interminables minutos. En una ocasión que volteé hacia atrás, muy a lo lejos miré la luz de mi rancho. En ese momento quise bajarme y arrancarme corriendo hacia allá, y lo hubiera intentado, pero desistí de hacerlo al mirar que aquella criatura venía de regreso. Volvió a pasar muy cerca, por eso lo puedo describir. Además de sus grandes orejas, tenía cuernos. Estaba cubierto de un pelaje oscuro que fácil podría pasar desapercibido entre el monte. Algo perturbador era el sonido que hacía. Parecía que iba roncando muy fuerte. Sus patas estaban tan largas que eso le ayudaba para dar enormes y pesadas zancadas. Me costaba creer que mi primo se hubiera convertido en eso. Nuevamente se perdió entre la oscuridad, pero seguía rondándome. Aunque no lo miraba, sentía su presencia. Pasó el tiempo muy despacio. Aquellos terribles sonidos que hacía no se volvieron a escuchar. Al mirar que se disipaba la oscuridad, me llegó una luz de esperanza. Por primera vez estuve seguro que volvería al rancho con mi gente. Solo era cuestión de caminar en línea recta, y en menos de 40 minutos estaría allá. Con dificultad bajé del árbol y con cautela comencé a caminar hacia donde se encontraba mi casa. Mentiría si dijera que caminaba tranquilo y confiado. Al contrario, mis nervios no me dejaban. Además, estaba rasguñado, traía algunas raspaduras que me ardían y me temblaban las piernas. Todo el camino, que me pareció eterno, fui volteando para todas partes. A mitad del camino me topé con el sitio donde mi primo había puesto la tabla Ouija. Fue un impacto aún siendo de día. Me quise regresar pensando que por ahí podría estar aquel ser, pero me contuve. En el lugar todavía se encontraba el círculo de sal. No me detuve porque el simple hecho de recordar lo que había visto ahí hacía apenas unas cuantas horas hizo que me volviera aquel terror que había sentido. Entonces corrí con todas mis fuerzas hasta llegar a mi casa. Como no encontré a nadie, llegué a pensar lo peor. Tal vez mi primo, al no encontrarme, había arremetido contra ellos. Pero minutos después apareció mi familia, que me andaban buscando entre el monte, pensando que pudiera haberme pasado algo malo. Después de tomar un poco de agua y aire, les conté lo sucedido. No lo podían creer. Se les hacía imposible que Héctor hubiera hecho una cosa tan mala. Mi papá, junto con algunos conocidos, agarraron sus machetes y se fueron a recorrer el monte, pero no encontraron nada. Más tarde se fue a Bustamante para hablarle por teléfono a su hermano y preguntar si ya había llegado Héctor a su casa. Como a las 2 horas regresó, trayendo la extraña noticia que Héctor no había podido venir al rancho porque se había sentido mal. Mi papá no se atrevió a contarle a su hermano todo lo que había sucedido por acá. Mi familia no podía dudar lo que les decía, porque ellos también habían visto a mi primo en el rancho y hasta habían convivido con él. Llegamos a la conclusión de que no era Héctor, sino el diablo el que había estado en el rancho. Pero por más que buscábamos el motivo, no encontramos una respuesta. Lo extraño fue que mi primo jamás volvió a visitarnos. Nosotros nunca supimos por qué. Yo nunca le hablé por teléfono porque la verdad le agarré miedo. Eso sí, nuestras familias se distanciaron y ellos nunca preguntaron por qué. Termino de contar esta historia diciendo que me tuvieron que llevar a curar de espanto con una señora que vivía en un pueblo cercano. Por extraño que parezca, ella creía más en los nahuales que en el demonio.
Por eso estaba segura que lo que se me apareció esa noche era una criatura de esas. Me barrió con unas hierbas y con un huevo de gallina. Al vaciarlo en un vaso con agua, todo lo que salió era negro. Además, se formó una cosa extraña. Fue necesario ir en más de una ocasión para poder expulsar todo lo malo que traía. Recordé aquella fuerza que recibí al tocar la ouija. Por mucho tiempo me daba miedo andar entre el monte aún siendo de día, hasta que por fin pude superarlo. Nahual o demonio lo que haya sido, no importa. Lo cierto es que me dejó marcado para siempre. El día de hoy ya no vivo en ese lugar. Relatos escritos y adaptados por Gato Negro.